presidente del Knesset, Amir Ohana, distinguidos presentes, y sobre todo, hermanos y hermanas, familias que han perdido a sus seres queridos. Ustedes también son mi familia. Ya casi se cumplen 50 años desde la caída de mi hermano. Y recuerdo a una madre dolida decir una frase que quedó grabada en mí. La palabra dolor, en hebreo, representa algo más profundo. Cada uno a su manera. Cada familia, cada persona, cada uno de nosotros, se enfrenta a ese dolor de forma única. Nos detenemos, sin palabras, frente a la pérdida, ante el vacío inmenso que queda en el alma. Cada uno de los caídos tenía una personalidad única. Y en este día sagrado los recordamos, uno por uno, desde el momento en que se pierde a un hijo, a una hija, a un hermano, una hermana, una pareja. Hay que aprender a vivir de nuevo, a respirar de nuevo, a sobrevivir el día, y también el día a día, porque cuando llega la noticia, esa noticia, el aire desaparece, todo se vacía, uno no puede respirar, y ahí es donde aparece el abrazo del pueblo, del Estado, por quienes nuestros héroes dieron su vida. Solo gracias a nuestra unidad, hombro con hombro, es que aprendemos otra vez a caminar. Y lo hacemos siguiendo los pasos de nuestros seres queridos, para asegurar la eternidad de Israel. Hace 6 meses, Saúl Moyal, combatiente de reserva, 47 años, salió a una misión en el sur del Líbano. En casa quedaron su esposa, Esmadar, y sus 10 hijos. Muchas veces le preguntaban, ¿por qué haces esto? ¿Para qué arriesgarte? ¿Con tu edad? ¿Con tu familia? Y Saúl respondía, tengo una misión. Fui llamado el 7 de octubre. Y no hay guerra más justa que esta. Tenemos que golpear al enemigo y permitir que nuestra gente en el norte vuelva segura a casa. Saúl, educador ejemplar, cayó en combate destruyendo una base terrorista de Hezbollah, junto a nuestra frontera norte. Y luego del duelo, su esposa Esmadar reunió a sus 10 hijos y les dijo, vamos a levantarnos, vamos a aprender a vivir con este dolor. Hay un vacío en nuestras vidas, pero sobre ese vacío vamos a construir puentes. Seguiremos dando lo mejor de nosotros por el país y por el pueblo, porque eso es un privilegio enorme. La fuerza de la familia Moyal es también la fuerza de los 24,717 caídos de Israel. Judíos, drusos, cristianos, musulmanes, circasianos, beduinos, y entre ellos los que cayeron en los últimos días. Raaleb Suleiman al-Nasazra, Asaf Kafri, Neta Yitzhak Kahana, Laido Boló, que su memoria sea bendita. A ellos se suman las miles de víctimas del terrorismo. Todos compartimos una sola casa, un solo destino, un solo futuro. Y me repito a mí mismo, y se los digo a ustedes, no tendremos una segunda oportunidad. Debemos cuidar al Estado de Israel con todo nuestro ser. Así lo hicieron quienes nos precedieron. Y así lo hacemos nosotros. Todos lo vimos. La llamada generación de las pantallas, la generación TikTok, también sabe salir del teléfono y conectarse con la realidad. Desde el ataque del 7 de octubre, los soldados y cuerpos de seguridad han mostrado su grandeza. Se lanzan a enfrentar al enemigo. En todos los frentes, luchan con valentía. Arriesgan su vida, por la victoria, por traer de vuelta a nuestros secuestrados. Esta es una misión sagrada, y no la abandonaremos. Nabelax, oficial de élite, cayó defendiendo el Kibbutz Be'eri. Se inspiraba en las palabras de Abraham Yair Stern. Estás consagrada para mí, patria. En mi sangre vivirás por siempre. Ivry Dickstein, de la Brigada Golani, repitió las palabras de un comandante de la Guerra de Independencia. ¿Quiénes somos nosotros? Lo importante es la causa por la que vivimos. Arnón Zamora cayó en la Operación Arnón, rescatando rehenes desde Gaza. Me emocionó saber que veía a mi hermano Johnny como un modelo a seguir. Su tono de llamada era una canción sobre Entebbe, Eretz Tzvi. Los héroes del pasado inspiran al presente, y el presente inspira el futuro. Queridas familias, la solidaridad entre nosotros es nuestra fuerza. Nos sostiene en los momentos de más dolor. El capitán y rabino Avi Goldberg cayó junto a Saúl Moyal. Su esposa, Rachel, llevó a sus hijos a visitar a los heridos. Y junto a sus camas, tocó el violín. Quería transformar el luto en una melodía, como dice el Salmo. En la angustia me diste alivio. Del dolor, me llevaste a la sanación. Deseo una pronta recuperación a todos los heridos, nuevos y antiguos. Vi una imagen que me estremeció. Ari Spitz, soldado de Givati, perdió ambas piernas y un brazo.
Hoy, con 3 prótesis, levanta su brazo sano y su brazo artificial. En señal de victoria, Ari dice, si la cabeza está bien, todo está bien. Pero no es solo la cabeza. Es el corazón de león de Ari, el corazón de nuestros combatientes. Te amamos, Ari. Te admiramos, a ti y a todos tus compañeros. Ustedes son la generación de la victoria. Y con la ayuda de Dios, completaremos juntos esa victoria. Por nuestros hijos e hijas, por nuestros héroes, por nuestros caídos. Que su recuerdo esté con nosotros por siempre. Y que su memoria sea bendecida eternamente. Tenemos 3 misiones, una sola misión, 2 misiones, la misión de los secuestradores, mostrar la ausencia de las 59 personas que estamos esperando que regresen a casa y continuar con todas las actividades que tú lideraste para traer a los secuestrados de regreso sanos y salvos. Cumplir una misión durante una guerra no es algo simple, es algo muy complejo, pero ciertamente no permitiremos que el terrorismo y las organizaciones terroristas tengan éxito. Y por eso intentamos reunir aquí el rompecabezas de la sociedad israelí, que está compuesta por tanta gente buena, que decidió en el último momento, o en el primer momento, cada uno según sus sentimientos personales y, por supuesto, su voluntad, hacer algo por la sociedad israelí. Sí, soy cofundador del Daily Wire, el segundo medio conservador más grande de Estados Unidos, y he pasado el último año y medio hablando con la gente sobre Israel, lo cual, en la era del Estado, ya es suficiente defensa de Israel. Desde los 8 años, cuando comenzó el 7 de octubre, todos, desde el 7 de octubre hasta ahora, los niños de Israel no tienen una infancia normal. Así que eso realmente me motivó a salir y hablarle al mundo entero y explicar lo que realmente está pasando aquí. Pero desde cómo lo veo yo, como niño. Hace apenas un año, la situación en nuestra región era incierta. Pero desde entonces, hemos logrado transformar profundamente el rostro del Medio Oriente. Este cambio no solo fue posible gracias a nuestras capacidades tecnológicas y estratégicas, sino, sobre todo, gracias al compromiso humano, al espíritu colectivo que nos unió en tiempos de crisis. Como sociedad, demostramos una resiliencia extraordinaria. Supimos dejar de lado nuestras diferencias internas y actuar con unidad frente a amenazas comunes. A nuestros adversarios les dijimos, no subestimen nuestra determinación, porque cuando nuestra nación se pone a prueba, nos mantenemos unidos, hombro con hombro. Y así fue. Este espíritu de unidad y sacrificio se manifestó especialmente en nuestros soldados y comandantes, mujeres y hombres que mostraron una valentía inmensa. Muchos de ellos resultaron heridos, y algunos, lamentablemente, pagaron el precio más alto. Conocí a un joven que perdió 3 extremidades en combate, y aún así expresó su deseo de regresar y seguir luchando. Esa es la fuerza que nos define. Actuamos con firmeza contra quienes amenazan nuestra seguridad, incluyendo a Hezbollah y a actores hostiles en la región. Incluso extendimos nuestras operaciones para proteger nuestras fronteras y a nuestra población. Pero aún enfrentamos grandes desafíos. No los subestimamos, pero tampoco los tememos. Lo que nos permite avanzar no es solo nuestra capacidad militar, sino algo más profundo, un espíritu nacional que trasciende cualquier explicación racional. Israel es un país pequeño en tamaño, pero inmenso en voluntad y en corazón. Ese espíritu es nuestra verdadera fortaleza. A ustedes, representantes de la comunidad internacional, quiero agradecerles por su apoyo, también asegurarles algo fundamental. Israel está preparado para enfrentar cualquier desafío, no solo por sus recursos, sino por la gente que lo compone. Y hoy, más que nunca, vemos surgir una nueva generación llena de esperanza y determinación. Gracias por acompañarnos en este camino. Tenemos un abanico no solo de ocupaciones y de personas, sino también un amplio rango de edad del futuro y de las personas que seguirán aportando durante muchos años, lo que nos da mucha esperanza. Y por supuesto tenemos otra misión importante. No solo ganar, sino también traerlos a casa. Hasta el día de hoy hemos devuelto con vida a 166, secuestrado a 147. Quedan hasta 24 vivos. Hasta 24 vivos, digo hasta. Y el resto,
Por supuesto, por desgracia, no están vivos y los devolveremos. Junto al gran dolor hay también una gran esperanza, pero aún queda mucho por hacer para hacerla realidad. Creo que todavía tenemos un largo camino por recorrer y gracias por vuestra fuerza de voluntad y movilización. Sé que todos vosotros también habéis actuado, pero seguís actuando, así que muchas gracias.